Buenas tardes. Como venimos haciendo durante estos últimos años, hacemos una colaboración muy buena, importante, con el Instituto de Física de Cantabria. Entonces, en este caso, tenemos un tema impresionante, como es esto que nos va a rodear, que ya nos rodea, que es la inteligencia artificial. Para hablar de ello, tenemos a Lara Lloret Iglesias, física y científica titular en el IFCA, en el Instituto de Física de Cantabria de la Universidad de Cantabria. Y el futuro del diagnóstico médico, retos desde la inteligencia artificial. Y es su compañera Rosa Domínguez la que va a hablarnos y presentar a la científica. Muchas gracias. Bueno, esta charla está enmarcada en el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, en el 11F, en las charlas del Ciclo Ateneas. Como bien ha dicho, nos va a dar la charla Lara. Lara trabaja en el Instituto de Física de Cantabria. Trabaja actualmente en el Departamento de Computación Avanzada del IFCA y hizo su tesis doctoral en Oviedo, en la Universidad de Oviedo y en el CERN. Y nos va a hablar de los retos de la inteligencia artificial para el diagnóstico en medicina. Espero que a todos les guste. Muchas gracias. Bueno, lo primero... ¡Uy! Ya empezamos bien. A ver, un segundito. Igual lo puedo tener en la mano. Bueno, vamos a intentarlo y si se me vuelve a caer, me rindo. Lo intento ahí. A ver, que no meta la pata. Sí, se oye. Vale. Vale. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias por pasar este ratito, esta tarde aquí conmigo, en lugar de estar ahí fuera, que hace mucho sol. Y podríais estar en cualquier otro sitio tomando algo, así que tiene doble mérito el estar aquí. Y bueno, como acaban de decir, yo voy a hablaros un poquito del futuro del diagnóstico médico. Normalmente estas charlas se suelen enfocar más en los pros que en los contras. A ver, yo no es que me vaya a enfocar en los contras, pero como normalmente la gente suele contar más todo lo bien que funciona y eso, a mí me gustaría hablaros un poco de las cositas que todavía no están resueltas del todo y que seguramente sean las culpables de que, a pesar de todos los avances que hay en este terreno, todavía en el día a día, en nuestra atención médica, estas herramientas no están del todo metidas, ¿verdad? Porque igual a vosotros, a ustedes les sorprende que con todos los avances que sabemos que hay, sin embargo en medicina oímos muchas cosas, salen artículos y demás, pero cuando van al médico, cuando van al hospital, todavía no es algo que sea una realidad palpable en el día a día, por ejemplo aquí en Valdecilla, ¿no? Entonces, bueno, contar un poquito las cosas que están todavía como retos, que están avanzando muy rápido, pero que todavía siguen siendo retos. Y para ello, lo que me gustaría hacer en la primera parte de esta charla es contar un poco, en términos generales, qué es esto de la inteligencia artificial y definir algunas cosas. Por supuesto, esto ya no es una charla técnica, pero creo que es importante contar siempre este tipo de cosas porque uno de los problemas con los que se encuentra la inteligencia artificial es que tiende un poco como a convertirse, la gente lo ve a veces como algo casi místico, ¿no? Como si fuera pues unos algoritmos que piensan como personas, que tienen hasta conciencia, o sea, se oyen cosas terroríficas. Entonces creo que está bien escuchar qué es de verdad esto, cómo funciona, para que nos demos cuenta que tampoco es algo tan sumamente sofisticado, ¿no? Parece que estoy quitándole encanto a mi charla, pero no, lo que quiero es primero un poco de realismo y luego ya vamos a todas las cosas que se pueden hacer. Lo primero es definir qué es inteligencia artificial. Hay muchísimas definiciones de qué es inteligencia artificial. Quedarse con una es muy difícil, pero como yo lo tenía que hacer, pues me he quedado con esta que habla del adjetivo inteligente. Una máquina inteligente es una máquina que lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en un objetivo o tarea. Esta definición es muy importante porque nos damos cuenta de que habla de un objetivo o tarea concreto. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de inteligencia humana, pues yo, si alguien me considera inteligente, seguramente lo sea, tanto para resolver un sudoku como para resolver otro problema que no tiene nada que ver con el sudoku, un problema pues, de física o de matemáticas o de lo que sea. Sin embargo, estas inteligencias artificiales de momento están muy centradas solo en una única cosa, es decir,
aprenden a hacer algo muy bien, aprenden a jugar al ajedrez muy bien, pero a una inteligencia artificial que haya aprendido a jugar al ajedrez no le pidas luego que te vaya a intentar reconocer un tumor en una radiografía, porque ni él lo entiende, o sea, ni siquiera sabe lo que es una imagen, solo sabe jugar al ajedrez. Y por eso es importante lo de las tareas, porque al final son máquinas que hacen tareas concretas muy bien. De hecho, a veces hasta lo hacen mejor que nosotros, duele decirlo, pero es verdad, y oye, hay que aprovecharse de ello, pero normalmente solo son tareas concretas y si le sacas de ahí, pues no vale de mucho. Un ejemplo de esto, y si nos vamos un poco a la historia, es que nos suena un poco a todos, ¿no? Las famosas partidas entre Kasparov y Deep Blue, ya hace muchos años, porque de hecho la inteligencia artificial, aunque ahora nos da la sensación que va a una velocidad muy, muy loca y que ha evolucionado muchísimo en los últimos años, y es verdad, es algo que viene ya desde los años 50 y que empezó con algo que se llamaba inteligencia simbólica. ¿Y qué es esto de la inteligencia simbólica? Bueno, pues al principio las primeras inteligencias artificiales lo que hacían es que tenía que haber un programador detrás que escribía las reglas para solucionar el problema. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, escribía cuáles son las reglas del ajedrez. Y entonces el ordenador se aprovechaba de que lo que hace muy bien el ordenador es computar muy rápido, mucho más rápido que nosotros, tenía las reglas escritas, entonces cuando veía un movimiento, pues era capaz de hacer todos los cálculos rápidamente y ver qué maximizaba el ganar. Claro. Entonces, esto está genial y funciona muy bien explotando esa capacidad de los ordenadores cuando conocemos muy bien las reglas del problema, pero ¿qué pasa cuando no conocemos las reglas del problema también? ¿Qué pasa si yo ahora, por ejemplo, y ya aviso de que mi charla, aunque es de diagnóstico médico en general, va a hablar bastante de imagen, porque con lo que más trabajo yo en el día a día es de imagen, ¿qué pasa si yo tengo que programar un ordenador para explicarle cómo diferenciar un nódulo cancerígeno de uno no cancerígeno? Y me pide que escriba las reglas para hacer eso. Pues es extremadamente complicado. No sabríamos hacerlo. O algo que aparentemente es más fácil, distinguir un perro y un gato, una fotografía de un perro y un gato, que nos pongan por escrito a tener en cuenta todas las diferencias entre todas las razas de perros y de gatos y que tengamos que escribirlo como se escriben las reglas del ajedrez. Pues no sabríamos hacerlo. Entonces, justamente es en ese momento en el que queríamos ir más allá de las cosas que sabemos cómo hacer, de las cosas donde tenemos claras las reglas, donde aparece en la inteligencia artificial el aprendizaje. O sea, yo ya no te voy a decir a la máquina, a ti, no te voy a decir lo que tienes que hacer. Tiene la máquina que aprender ella lo que tiene que hacer. Y esto es una ventaja, porque así nosotros, las personas, no tenemos que saber las reglas de antemano. Podemos delegar este problema, que es bastante complicado, en una máquina. Entonces, esto del aprendizaje surge de preguntas como estas. ¿Puede un ordenador ver más allá de lo que sabemos cómo ordenarle? ¿Puede ver más allá de lo que yo programe? ¿Puede aprender una tarea concreta a su manera, signifique eso lo que signifique? ¿Puede incluso sorprendernos? Que claro, esto sería lo ideal, tener una máquina donde nosotros simplemente le damos unos datos y nos da unos resultados que no tiene por qué haber llegado a ellos de la misma manera que yo. A lo mejor ha llegado de una manera completamente distinta y yo aprendo de lo que ha hecho el ordenador. Y digo, mira, pues yo no lo hubiera hecho así. Y aprendes, ¿no? Y hay esta retroalimentación. Entonces, esto del aprendizaje viene de ahí. Por resumirlo en un esquema, antiguamente, en el ejemplo del ajedrez, nosotros teníamos las reglas y los datos. Las reglas son las reglas del ajedrez, los datos son los movimientos en el tablero de ajedrez y nos daba la respuesta, es decir, nos daba cuál es el siguiente movimiento. ¿Cómo funciona ahora todo esto del aprendizaje automático y de la inteligencia artificial en la mayoría de casos? No me voy a enrollar en esta charla, este es uno de los casos más utilizados, que es lo que se llama aprendizaje automático supervisado, ahora explico por qué supervisado. Pues esto funciona dándole los datos, por ejemplo, imágenes de perros y gatos, dándole las respuestas, es decir, que yo a las imágenes de perros le voy a decir al ordenador, estos son perros, y a las imágenes de gatos le voy a decir, estos son gatos. Y el ordenador, a base de ver qué puede sacar en común entre todos los perros y qué puede sacar en común entre todos los gatos, acabará dándonos las reglas para distinguir perros y gatos. Y eso es hoy en día un poco el paradigma, digamos, que existe en inteligencia artificial, ¿no? Es importante esta parte, que el aprendizaje automático supervisado es el más exitoso a día de hoy. Yo creo que casi en todos los campos, bueno, seguramente en robótica igual hay otros que también funcionan igual de bien, y esta parte se llama supervisada porque tiene que haber de momento un humano
que vaya dando las respuestas, que vaya etiquetando. En el caso de la medicina, vamos a tener un médico que antes de meterle los datos a la inteligencia artificial va a tener que clasificar, por ejemplo, las imágenes de neumonía pues de pacientes que tienen un tipo de neumonía y de pacientes que tienen otro tipo de neumonía y de pacientes que están sanos. Y eso es lo que luego hay que darle al ordenador. Y el ordenador lo verá y aprenderá a extraer los patrones para resolver el problema. Simplemente porque nos suene, porque son términos que se oyen por ahí, la inteligencia artificial es algo más amplio. Antes habíamos dicho que dentro de la inteligencia artificial hay cosas como lo de la inteligencia artificial simbólica, lo del ajedrez, que tenemos que escribir las reglas nosotros. Esto estaría por aquí. Y luego está toda la parte de aprendizaje, que es de lo que yo voy a hablar en esta charla. El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que ahora contaré, son términos que se usan mucho por ahí, explicaré un poco en qué consiste. Una particularidad de cómo aprenden estos sistemas es lo que se llaman las distintas representaciones. Si yo, por ejemplo, digo que quiero separar estos puntos verdes de estos puntos azules y digo, a ver, alguien que me diga cuál es la ecuación de la recta que separa estos puntos. Pues seguramente la mayor parte de nosotros hace mucho tiempo que no hemos calculado la ecuación de una recta, mucho tiempo. Encima no he puesto números, ya para ser un poco más puñetera, así que es todavía más difícil. Pero todos estamos viendo en la mente que hay una línea que pasa así, ¿verdad? Y que divide ambos puntos azules y puntos verdes. ¿Qué pasa si yo ahora, en lugar de usar estos ejes, uso otros ejes, que son los que están puestos aquí punteados? Y bueno, esta imagen de ahí es simplemente esta misma imagen, pero rotada para que el eje X quede paralelo al suelo, ¿vale? O sea que hemos transformado simplemente moviendo estos ejes, esto en eso. Y si yo ahora os pregunto cuál es la regla para separar los puntos verdes de los puntos azules, todo el mundo sin dudar me va a decir, muy fácil, X mayor que 0 son azules, X menor que 0 son verdes. Vale, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos cambiado la representación de mis datos de algo que era más complicado al principio. Es verdad que igual este problema no era complicadísimo, pero bueno, es ilustrativo de algo que era más complicado al principio para convertirlo en algo, en una nueva representación de los mismos datos donde nos resulta más fácil resolver el problema. Pues eso que acabo de decir resume cómo funcionan los sistemas, concretamente llamados redes neuronales, que vamos a hablar ahora de ellos, que se utilizan en inteligencia artificial para, sobre todo en medicina, son las más utilizadas. Aunque parezca que no vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de medicina. Pero vamos a introducir primero estos conceptos. ¿Y cómo hacemos estos cambios de representaciones en inteligencia artificial? Pues se hacen con lo que se llaman neuronas. Y se llaman neuronas porque recuerdan un poco a cómo son las neuronas de nuestro cerebro, con unas dendritas, con una acción. Pues esto también tiene unas entradas, tiene una salida. Que nadie piense que esto de las redes neuronales tiene nada que ver con un modelo de cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Porque es algo mucho más sencillo. Nuestro cerebro es complejísimo, tanto que ni siquiera lo entendemos bien todavía. O sea que esto es algo extremadamente sencillo y no es más que un modelo, que no es más que un marco matemático para aprender esas representaciones que yo decía. O sea que cada una de estas neuronas lo que va a hacer es una representación, igual que hacíamos aquí, una representación distinta de los datos. ¿Y qué pasa cuando tengo muchas representaciones distintas de los datos, que combino en otras representaciones y combino en otras y combino en otras? Pues que al final acabaré dando con una que es óptima para resolver mi problema. Aquí, como era un problema fácil, con un cambio en esa representación ya lo he visto. Ah, vale, muy sencillo. Giro todo esto y soluciona mi problema. Cuando tienes un problema muy complejo vas a tener que utilizar muchas neuronas conectadas entre sí para tener el resultado. Pero lo importante es que al final todo lo que hay detrás no es más místico ni más mágico que lo que yo he contado con este ejemplo de los puntos verdes y los puntos azules. En este caso son puntos, pero en otros casos puede ser cuál es la línea que separa a los enfermos de los sanos o cuál es la línea que separa las fotografías de perros de fotografías de gatos. Al final es todo lo mismo, ¿vale? Simplemente con más dimensiones. Vale, ¿y cómo aprende una red neuronal? Porque yo ya he contado cómo funciona lo de las representaciones. Yo meto unos datos que pueden ser datos de una tabla con variables de una analítica que nos haya hecho el médico, o puede ser una imagen, que al final una imagen no son más que píxeles, por lo tanto es una matriz de números. Al final yo puedo meter aquí esos números, porque una imagen tampoco es nada sofisticado, son números uno tras otro. Lo meto,
la red, la primera vez que pase por la red neuronal, va a calcular distintas representaciones de las que hemos visto antes. La primera vez lo va a hacer al azar, porque no sabemos nada. La primera vez simplemente lo va a hacer al azar y nos va a decir, en el caso de, por ejemplo, la neumonía, nos va a decir enfermo o sano. Y la primera vez, pues como ha sido al azar, pues fallará muchas veces. ¿Y cómo aprende? Pues justamente la red aprende a base de minimizar los errores. Aprende de manera que una vez que pasa todos los datos que tenemos por la red mira, ¿he fallado cuántas veces? Vale, ¿cómo tengo que modificar estas representaciones? En el caso que veíamos antes, ¿cómo tengo que girar de manera distinta mis ejes para conseguir que la siguiente vez que mis datos pasen por aquí, hacerlo un poco mejor? Lo modifica, compara con la realidad porque sabe las etiquetas, sabe lo que es un perro y sabe lo que es un gato, por lo tanto sabe cuántas veces se ha equivocado y va a ir modificando en función de ese error todas estas representaciones de manera que todas vayan cambiando un poco para que la siguiente vez lo haga un poco mejor. Y vuelves a pasar todos los datos y va a hacer lo mismo. ¿Y ahora cuánto he fallado? Lo he hecho mejor que antes, pero ¿cuánto he fallado? Pues vuelves a modificar ligeramente las representaciones y así hasta que a base de modificar esto, viendo cómo de mal nos sale, somos capaces de llegar a un resultado bueno. Y esto igual parece una cosa un poco exótica, pero en el fondo lo podemos ver como cuando vamos a la feria con la escopeta de feria. Vamos con la escopeta de feria, que sabemos fijo que está trucada, ¿vale? Entonces, ¿cómo minimizamos los errores? Lo primero, comparamos con la realidad. Disparamos una vez, al azar, como la red neuronal, y vemos que sale desplazado respecto a la lata, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Pues decimos, vale, amplitud y signo del error. Amplitud, ¿cuánto estoy de la lata? 10 centímetros. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Signo del error. Hacia la derecha. Ya sé que me tengo que mover un poco hacia la derecha. Posiblemente esa vez todavía no lo haga bien. Pero para que yo haga eso, se ha tenido que recablear todo mi cerebro con mi parte visual, con mi parte de las manos, con, no sé, con el temblor de que no tengo más dinero, pero quiero ganar el peluche y no lo voy a conseguir. Todo eso tiene que ponerse junto y a base de ensayo y error me voy basando en cómo fallo para acabar dándole a la diana. Y eso es cómo funciona la red neuronal, minimizando los errores. Y muchas cosas es cómo funcionamos nosotros en el día a día. Al final, yo me acuerdo, bueno, me acuerdo no, porque todavía estudio hoy en día, estudiando y probando a hacer cosas, aprendo mucho más de cuando fallo que cuando lo hago bien, normalmente, ¿no? Nos pasa a todos, pues lo mismo. Y habíamos visto, en esta gráfica de aquí, no, en esta no, habíamos visto que hablábamos de aprendizaje automático, que es lo que os acabo de contar, con las redes neuronales y demás, pero también hay aprendizaje profundo, y no es nada exótico. Una vez que hemos entendido ya cómo funcionan estas redes, aprendizaje profundo es, vale, ¿y si ahora, como tengo ordenadores súper potentes y tengo muchísimos datos, en lugar de simplemente probar con 4 o 5 representaciones distintas a ver si consigo un resultado óptimo, y si pruebo con muchísimas representaciones distintas? Pues ese muchísimas capas de neuronas es justamente esa lo que se llama la profundidad del modelo. Se llama aprendizaje profundo porque respecto al otro aprendizaje tienes más capas, por lo tanto, pues cae de cajón, ¿no? Si puedo probar más combinaciones, será más probable que dé con una que sea óptima. ¿Y cómo funcionan estas redes neuronales? Por ejemplo, en el caso de las imágenes, que es de lo que hablaremos luego con diagnóstico médico, hablaremos mucho de imagen, funcionan de una manera jerárquica. Si yo, por ejemplo, le doy una imagen, de nuevo, dar una imagen a la red es darle el número de píxeles, a la red neuronal, las primeras capas, las representaciones que van a extraer de la imagen van a ser cosas muy sencillas. Van a extraerme las líneas sencillas, como vemos aquí, los puntos, las intersecciones, los bordes, y luego van a combinar estas representaciones para generar cosas más complejas. Pues aquí, a ver, no nos engañemos, seguramente lo que la red neuronal vea no es tan claro para nuestros ojos como un ojo, una nariz o una boca, pero es una manera visual de ver que hay un aprendizaje que va de cosas muy sencillas a cosas más complejas. Y al final, una vez que ha sabido descomponer en cosas más complejas, en su aprendizaje, pues nos dirá, pues esto es un gato.
Estas son las representaciones, ¿no? Esto es similar a cómo funciona el córtex visual primario humano, que no sé si lo sabéis, pero también tenemos neuronas que están colocadas en distintas orientaciones, perdón, que son sensibles a distintas orientaciones. Neuronas que son sensibles a las líneas así, neuronas que son sensibles a las líneas así, así. O sea que nuestro cerebro también aprende de manera jerárquica. Y esto es muy interesante y de hecho fue lo que inspiró este tipo de redes. Y de hecho esto es una de las cosas más potentes. Esto que acabo de contar de aprendizaje jerárquico, que empieza por cosas sencillas y se va complicando cada vez más, es una de las cosas más potentes para avanzar en medicina. Porque una de las cosas que ocurre en medicina muchas veces es que tenemos pocos datos. No porque haya poca gente que tenga datos médicos, sino porque los datos no basta con tenerlos, tienen que ser datos con una cierta calidad, que tengas completo de una manera estructurada todos los campos de los datos, porque no puedes decir, voy a entrenar la red, pero de algunos pacientes te voy a dar estas variables y de otro paciente te voy a dar estas. De este te voy a dar el azúcar y la tensión y de este otro te voy a dar, pues yo qué sé, el azúcar no, la tensión sí, pero además te voy a dar si es fumador o no. Tiene que ser una cosa homogénea. Los médicos están muy ocupados y son los que tienen que etiquetar este tipo de datos. Entonces es muy difícil conseguir que te den datos muy bien cogidos, que encima estén bien etiquetados, porque los necesitamos etiquetados para el aprendizaje. Por lo tanto, en medicina suele haber pocos datos. Claro, gracias a esto de tener unas primeras capas que aprenden cosas sencillas, lo que podemos decir es, vale, pues por ejemplo en imagen médica, lo que voy a hacer va a ser entrenar una red neuronal para hacer cualquier cosa con todas las imágenes que hay en internet, pues para distinguir perros y gatos, que de eso tengo muchísimas imágenes ya etiquetadas, y lo que aprendan estas primeras capas, que son cosas súper básicas, las voy a reciclar para una red neuronal de medicina. Y entonces, esta parte de aquí va a aprender lo mismo que aprendemos para los perros y los gatos, porque son líneas, puntos, intersecciones, son cosas que son generales para cualquier imagen, y esta parte de aquí es la que vamos a hacer que aprenda con los datos médicos, y es una manera de reciclar. Que alguien está ahora diciendo, ¡buf, vaya rollo, nos está metiendo aquí capas comunes, capas customizadas! Tengo la solución. Se puede ver como el pádel. Imaginaos que queremos enseñar a alguien a jugar al pádel de cero. ¿Vale? Alguien. Entonces tenemos varias opciones. Una es coger a José Luis. José Luis es informático. Lo hemos cogido al azar entre toda la gente. A ver, es una persona que tiene una complexión física que no está mal, puede correr seguramente bien, moverse. Y queremos enseñarle a jugar al pádel. También podemos coger a Nadal y decir, a lo mejor Nadal nunca ha jugado al pádel. Vamos a intentar enseñarle a él. ¿Quién va a aprender primero? Si tuviéramos que apostar. Nadal, ¿no? Pues es un poco por lo mismo, porque Nadal a lo mejor no sabe jugar al pádel, pero tiene unas características de bajo nivel que le ayudan a aprender más rápido a jugar al pádel. Pues seguramente, bueno, pues tiene una forma física que pobre José Luis está bien, pero tampoco exageremos. Tiene pues una flexión de las piernas, seguramente ya sepa estar en una posición buena, tiene fuerza para darle a la raqueta, aunque la raqueta sea distinta. O sea, todos podemos imaginar que sabe hacer unas cosas básicas que le van a ser útiles para jugar al pádel. Pues esto es lo mismo que yo os contaba aquí. Podemos aprender de redes neuronales que se entrenan en internet en cosas súper inverosímiles, aprendiendo de imágenes que no tienen nada que ver con medicina, los básicos que luego nos permiten aplicarlo a medicina muy rápido y triunfar. Y tener una red neuronal que funciona muy bien. Y bueno, la parte ardua era esta. Si habéis sobrevivido hasta aquí, a partir de aquí todo es mejor. Entonces, esta pequeña introducción, como os decía, es un poco para tratar de quitar ese misticismo que hay a veces con esto de la inteligencia artificial, porque creo que hace más daño que bien. Ahora simplemente deciros, ¿por qué ahora? ¿Por qué hay todo este lío ahora que parece que está todo el rato en las noticias, que no se habla de otra cosa, que es como la mega revolución? Cuando ya decíamos antes que la inteligencia artificial viene ya de los años 50 y de hecho el aprendizaje profundo, que es lo que ahora arrasa, se entendía ya en los años 80. Bueno, pues los motivos son, primero, que antes para hacer algo de esto necesitabas una sala llena de ordenadores y ahora ha evolucionado tanto el tema del hardware, o sea, el tema de dónde corremos las cosas, de la parte de la máquina en sí. Esto, por ejemplo, es lo que se llama GPU, Graphic Processing Unit, unidad de procesamiento gráfico, que se desarrollaron especialmente para videojuegos.
videojuegos, para mover imágenes y demás en videojuegos. Al final, se parece mucho más de lo que podemos creer entrenar una red neuronal a mover imágenes, porque todo es multiplicar matrices de números, entonces se parece mucho. Entonces, gracias a estas unidades de procesamiento gráfico, hemos avanzado a grandes velocidades. Muchas de estas están en nuestros portátiles hoy en día. O sea que antes necesitamos una sala entera y ahora con un portátil nos vale. Otra cosa que ha hecho que haya este despegue es Internet, claro. Pues aparte de, por supuesto, el tema de los datos y que ha mejorado la capacidad de almacenamiento y demás, pero en Internet ahora generamos y compartimos datos a muchísima velocidad. Y creo que ha quedado claro de lo que he contado que lo que necesitamos para que aprendan estos algoritmos es que haya muchos datos para poder aprender del máximo número de ejemplos posibles y así saber aprender de una manera lo más general posible a resolver el problema. Pues claro, tener muchos datos es lo que queremos, cuantos más ejemplos, como todo. Si estudiamos para un examen, prefiero hacer 100 problemas que hacer 2, porque probablemente esté toda la variabilidad que yo necesite para aprender los distintos casos que me puede preguntar el profesor, pues esto igual. Y finalmente, no por ello menos importante, los algoritmos, las mates. Al final, entrenar estos algoritmos tan pesados, con tantas redes, perdón, con tantas capas como veíamos antes, hace falta algoritmos también matemáticos que sean capaces de hacerlo y que sean capaces de llegar a un resultado y que no se queden estancados por el camino. Esto es complicado y es una de las cosas que ha mejorado en los últimos años y de ahí el boom que estamos viviendo. No hace falta que os diga lo de los datos, ya hemos hablado de Internet, pero es que no es solo Internet. El reloj este que llevo me está midiendo mi pulso, me está midiendo cuando voy a correr cuántos kilómetros hago, cuándo no sé qué, el smartphone, el móvil me está midiendo no sé cuántas cosas, o sea, la tablet, el propio ordenador, cuando escribimos, cuando mandamos correos, es una locura. Somos máquinas de generar datos y esos datos pues se utilizan muchas veces para este tipo de entrenamiento, de este tipo de redes neuronales y demás, y para avanzar en estas técnicas. Esto ya es una transparencia simplemente como para ilustrar lo de las GPUs. Habíamos visto que este hardware funciona muy bien para videojuegos y que gracias a eso hemos conseguido entrenar redes neuronales tan potentes y simplemente es una ilustración para que veamos la evolución de los videojuegos. Esta es una tocaya mía, Lara Croft, que tiene un videojuego que se llama Tomb Raider y esta es la primera versión que hubo de Lara Croft y esta es, yo creo, la de hace como unos 6 años. Aquí no sé cuánto, bueno, se puede ver que ha pasado de ser básicamente un polígono con patas a algo que realmente aquí no se aprecia bien, pero en las últimas versiones es difícil distinguir de una fotografía. O sea, los videojuegos ya son una cosa impresionante. Entonces, esto que nos podemos decir, bueno, videojuegos, ¿para qué vale? Pues gracias a esto, gracias a que alguien se ha preocupado de que Lara Croft tenga esa pinta y no esta, tenemos hoy en día las redes neuronales que nos van a ayudar en el diagnóstico médico, nos van a ayudar en muchísimas otras cosas y que uno a veces pues como que infravalora este tipo de desarrollos y no hay que hacerlo, ¿no? Porque siempre se obtiene algo. Vale. Entonces, esta es la cuña publicitaria intermedia, donde antes de hablar de los retos os voy a hablar de cosas que hacemos en el IFCA, en el Instituto de Física de Cantabria, relacionado con la ciencia de datos y la inteligencia artificial en medicina. Trabajamos en varios proyectos, yo aquí os resumo simplemente para que tengáis una visión global. Sí, son las 8, ¿no? Sí, vale. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Para que tengáis una visión de algunos de los proyectos que tenemos, este concretamente está coordinado por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona y participa más gente y tiene que ver con el coronavirus, porque os podéis imaginar que todas estas técnicas, cuando el coronavirus, los que nos dedicábamos a esto y sabíamos utilizarlo, pues era nuestra manera de intentar ayudar de alguna manera, porque estábamos ahí en casa con el ordenador y era como, bueno, a lo mejor con esto se puede hacer algo, ¿no? Entonces muchos de los proyectos tienen relación con el coronavirus. Pues en este proyecto se estudia el por qué algunas personas, que todos lo hemos vivido, algunas personas que aparentemente no tienen ningún motivo para ponerse súper enfermos con el coronavirus se han puesto muy, muy enfermos y otras que parece que tenían todas las papeletas para que la cosa fuera trágica y sin embargo, pues lo vivieron como un simple resfriado, ¿no? Entonces se cree que detrás de todo esto puede haber algo relacionado con una inmunidad innata, con genes que nos distinguen a unos y a otros y que hacen que nos comportemos distinto, nuestro cuerpo se comporte distinto ante la enfermedad. Entonces, como hay tantos datos,
es una buena manera el utilizar inteligencia artificial para intentar ver esos patrones y intentar ser capaces, es muy difícil, pero intentar ser capaces de ver qué es lo que distingue a una persona de otra, incluso gente joven que se ha puesto muy mal en el hospital y que aparentemente no tendría por qué, intentar ver si hay algún motivo genético para que esto fuera así. Entonces, este proyecto trata de eso, utilizamos inteligencia artificial. Luego estamos en el proyecto Branias, que el proyecto Branias se llama así por esta mujer que se llama María Branias, que es ahora mismo la mujer más mayor de España. Tiene 116 años, yo no la conozco en persona, pero algunos de mis compañeros sí, y me dicen que está mejor de cabeza que todos nosotros, una cosa espectacular. Y tuvo COVID y lo pasó bien, el COVID, o sea, no tuvo ningún problema, y de alguna manera pues eso pues se le hizo en honor a ella, pues después de con 116 años pasar el COVID, sobrevivir y seguir como una rosa animada, positiva encima, pues se le hizo se le puso el nombre a este proyecto en su honor. Y justamente también es porque tiene mucho que ver pues con la gente mayor, pues estudiando las residencias, que todos sabemos que han sufrido tanto, estudiar mezclando datos sociodemográficos, biológicos, inmunológicos, de la microbiota intestinal, de las bacterias que tenemos en el intestino y demás, de personas con COVID, sin COVID, en las distintas residencias de España, para intentar ver patrones e intentar entender de cara a si volvemos a vivir, Dios no lo quiera, algo similar a lo que hemos vivido, pues estar preparados y poner perfiles de riesgo a la gente. Todo esto que yo os voy a contar, de hecho, está muy relacionado con eso de perfil de riesgo, porque cada vez vamos más hacia lo que se llama la medicina personalizada. O sea, ya la medicina hasta ahora funcionaba mucho con campanas de Gauss, ¿no? De tú estás ahí por el centro de la campana y lo que te van a recomendar seguramente te vaya bien. Pero luego hay unos extremos que siempre van a salir mal parados, porque funciona así. Si tú haces las cosas por estadística, al final coges la mayoría y hay unos que siempre van a pagar el pato, ¿no? Pues los que están en los extremos. Pues es una manera, todas estas aproximaciones donde mezclas todos estos factores de los individuos uno a uno, te ayuda a poder dar a cada uno una respuesta personalizada a su caso concreto, incluso mirando su propio genoma, o sea, mirando a las cosas que más nos caracterizan a cada uno como persona. Y hacia eso va la medicina, ¿vale? Complicado, no estamos ahí todavía, faltan todavía muchas cosas, pero a la velocidad que va esto es una realidad que va a llegar antes de lo que pensamos. Y luego algunos otros proyectos, sobre todo con imagen médica, uno para detectar neumonía de COVID, hemorragias intracraneales, radiómica de nódulos de cáncer de pulmón, que está ahí Miriam, que es su tesis doctoral, tortuosidad coronaria, otro que bueno, tiene que ver con cuántas, cómo de sinuosas son nuestras arterias y demás. Bueno, pues un montón de proyectos. Y como decía antes, todo esto va hacia un futuro de medicina personalizada. Vale, pero esta charla la he titulado Retos. Ahora os estoy contando las maravillas de todo esto, ¿no? Que son muchas y que están funcionando muy bien a muchos niveles. Pero ¿por qué estos sistemas todavía no forman parte del día a día clínico, como os decía antes, ¿no? Bueno, pues os voy a decir algunos de los retos que quedan por solucionar. Uno de los retos es que esto que os he contado de la red neuronal, mucha gente lo considera una caja negra. Esto significa, vale, sí, tengo una red neuronal que lo hace muy bien, que yo le meto mis datos, le meto una imagen de un paciente enfermo y una imagen de un paciente sano y me sabe decir muy bien cuál es el sano y cuál es el enfermo. Pero, ¿cómo funciona por dentro? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha llegado a la conclusión? Esto, especialmente en medicina, que es un tema que nos preocupa mucho a todos y que es muy delicado, es muy importante. O sea, no quiere decir que nosotros, ciudadanos de a pie, tengamos que entender hasta el último momento lo que hace el algoritmo, pero tiene que haber alguien que entienda exactamente lo que está haciendo el algoritmo. Bueno, no sé si exactamente, eso igual hay más discusión, pero que entienda lo que está haciendo el algoritmo. Y os voy a poner un ejemplo de esto. Esto es una fotografía real del proyecto que os comentaba antes de neumonía por COVID, ¿vale? Nosotros, cuando nos pusimos a trabajar en esto, en colaboración con el Hospital de Valdecilla, que tenemos una colaboración muy buena con ellos, nos pusimos a trabajar muy rápido porque queríamos saber si sacábamos algo interesante. Era un momento en el que tenían a mucha gente que no eran expertos en mirar neumonía, mirando neumonía, porque estaban desbordados, y esto a lo mejor les podía ayudar a hacer el triaje. Y bueno, hicimos un primer intento y nos salió un sistema brutal, buenísimo. No me acuerdo ahora, 96%. Lo hacía bien al 96%.
Y nosotros dijimos, jolín, qué bien, pa'lante, no sé qué. Claro, nosotros somos muy sensibles a todos estos retos y sabemos que un sistema no está completo hasta que no entiendes cómo funcionan las tripas, y nos pusimos a mirar las tripas. Y una de las cosas que se puede mirar cuando uno está trabajando con imagen médica es en qué se está fijando más la red neuronal. Pues en lo que se estaba fijando más en muchas de las imágenes nos sorprendió porque era en la clavícula. Y entonces empezamos a tirar un poco del asunto y decir, ¿y esto? Porque se fija en la clavícula, pero se lo hace muy bien. ¿Cómo puede estar mirando la clavícula? Bueno, pues tras inspeccionar, comparar con los médicos, trabajando codo con codo, eso es muy importante, trabajar juntos, médicos y ingenieros y físicos y tal, a eso iré después también, nos dimos cuenta de que, claro, la red neuronal se fijaba en que mucha de la gente que estaba muy mal no podía respirar bien y estaba en un constante estado como así, con los hombros. Así. Y se metían en la máquina y estaban así. Y claro, la máquina aprendió, como yo no le digo nada a la máquina, solo le digo que está enfermo o sano, la máquina dijo, ah, pues tener los hombros así, eso es que tienes neumonía. Parece un chiste, pero este tipo de cosas, si tú metes los datos sin más y das un resultado, va a salir ahí fuera alguien diciendo, no, no, yo tengo un programa que es capaz de distinguir la neumonía. Y de repente va a entrar uno que es el pobre así, porque es así, y va a tener neumonía sí o sí. Entonces, otra cosa en la que nos fijamos, que no sale aquí, es en los tubos. Claro, todos los que estaban en la UCI y les hacían con un escáner portátil, les hacían imágenes, estaban entubados. Entonces se veía el tubo en la imagen. Y la red neuronal aprendió que los tubos era que tenías neumonía. Claro, es verdad. Es verdad, y probablemente esto sea verdad también, pero no queremos que se fije en eso la red neuronal, queremos que se fije en los pulmones. Y esto, que ocurran estas cosas y controlar este tipo de situaciones, que casi lo llevamos aquí al chiste, es muy difícil. Y esa es parte de la gracia. La gracia no es entrenar una red que funcione, la gracia es entrenar una red que funcione sin hacer este tipo de cosas, sin fijarse en cosas que no son en las que se tiene que fijar. Y aquí estoy hablando de imágenes, que es todo supervisual. Pero ¿y si en lugar de imágenes le estoy metiendo 500.000 genes del genoma? ¿Cómo encuentro yo un problema así? Pues es complicadísimo. Yo diría que es imposible encontrarlo, ¿no? Bueno, imposible esperemos que no, pero es extremadamente difícil. Entonces, el entender esto al detalle es lo que va a marcar la diferencia, lo que va a marcar el salto entre ha salido un artículo científico y tengo algo instalado en mi hospital que está funcionando y está dando resultados muy buenos. Ojo, y esto avanza de nuevo, rapidísimo, o sea que no estoy diciendo que sea una cosa que no está solucionada en absoluto. Cada vez hay más herramientas para aprender a descifrar esta caja negra y que sea menos negra, pero la realidad es que estos algoritmos todavía tienen este tipo de problema. Y alguien me puede decir, bueno, después del ejemplo que acabo de poner, igual nadie me lo dice ya, porque igual ya soy convencido, pero alguien me puede decir, si yo tengo un sistema que funciona genial, que yo lo he probado por arriba, por abajo, he hecho de todo, y me da un resultado buenísimo, y es capaz de detectar algo a lo mejor que no era detectable antes, y gracias al sistema a lo mejor lo detecto, pues no merece la pena, aunque no entienda del todo el sistema, aunque sea un poco caja negra, no merece la pena a lo mejor utilizarlo. Pues el problema es que ese razonamiento es falaz, porque la frase funciona correctamente no es cierta, porque no podemos saber si algo funciona correctamente si no entendemos cómo ha tomado una determinada decisión. El sistema que nosotros vimos todos emocionados de neumonía de COVID diciendo, madre mía, esto va a ser un bombazo, que bien funciona, y de repente nos pusimos a trabajar más en ello, como siempre hacemos, y vimos el problema que había, no funcionaba bien, pero si nos hubiéramos quedado con el numerito del 96%, hubiéramos dicho, bueno, pues esto a lo mejor merece la pena, no entendemos cómo funciona, pero si al 96% voy a detectar a los COVID rápidamente y no van a tener que esperar, pues eso. Más cosas problemáticas, los sesgos. Una de las cosas que ocurren es que a veces en los datos, en el fondo lo que os he contado del hombro así también es un sesgo, hay cosas en los datos que nosotros no controlamos y que pueden hacer que el sistema no funcione tan bien como creemos. Por ejemplo, pasó con el melanoma que había un sistema que funcionaba, no me acuerdo, pero sé que funciona. El melanoma es una de las cosas que ya es capaz de hacer una máquina mejor que una persona. No muchísimo mejor, porque una persona ya lo hacía bastante bien, pero mejor que una persona. Y sacaron un sistema muy gordo que yo creo que incluso en algún sitio de Estados Unidos ya se está probando en la clínica, y lo que vieron fue que con la gente de color no funcionaba nada bien. Claro, se pusieron a indagar. ¿Qué pasa? Que con lo que entrenaron, igual solo había un 10% de gente de color.
¿Por qué? ¿Porque son racistas? No, porque seguramente lo hayan hecho en el hospital asociado a Stanford, donde vive todo el mundo que tiene mayor poder adquisitivo, no sé qué, no sé cuánto, que por lo que sea suelen ser caucásicos, no sé qué, no, 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 y al final los que fueron ahí, seguramente los datos que tenían era lo que tenían en ese hospital y por el barrio en el que estaba no tenían representación de gente de color. Bueno, pues nadie lo ha hecho a propósito, pero lo cierto es que tú ahora esto lo instalas en un hospital y te viene alguien de color y no va a funcionar bien. Y de hecho es especialmente flagrante porque la gente de color suele tener más problemas con los melanomas porque se detectan después. Entonces, para ellos, tener un sistema así sería todavía mucho más potente que para nosotros. Así que es especialmente flagrante. Y de hecho esto de los sesgos está muy relacionado con la interpretabilidad. Tenemos que saber interpretar lo que hace la red, porque eso es lo que nos va a ayudar a ver ese tipo de problemas, a ver en qué se está fijando, a ver qué está haciendo. Todo está muy interconectado. Otra cosa es la generalización. Una cosa que la gente no se da cuenta es que si yo tomo los datos en un hospital, o incluso en el mismo hospital, pero en máquinas distintas, van a estar calibradas de maneras distintas. Van a tener protocolos distintos, van a estar tomadas por personas distintas que harán las cosas de manera distinta. Pues eso se va a reflejar en que los datos seguramente tengan algo propio de esas cosas distintas. Y nos va a pasar como con el hombro en la neumonía. A lo mejor la red neuronal va a aprender eso distinto. Por ejemplo, yo he visto casos de artículos de gente muy potente que te hacían te decían, tengo un sistema, vamos a decir, que distingue nódulos malignos de nódulos benignos al 95%. Y te decían, es una colaboración entre dos hospitales muy potentes, todos los enfermos, todos los nódulos malignos nos los ha dado el hospital A y todos los nódulos sanos nos los ha dado el hospital B. Y tengo un 95%. Pues yo les digo, enhorabuena, tienes un 95% de un algoritmo que sabe distinguir entre hospitales, no entre nódulos, que es lo que suele pasar. O sea, realmente muchas de estas cosas lo que pasará es que en este hospital pues habrá algo en cómo se toman las imágenes que será similar a eso que decíamos de los hombros y que es una cosa muy sutil, mucho más difícil de encontrar que de lo de los hombros, y en este lo harán de otra manera y lo que aprenderá el algoritmo, si cojo los enfermos de aquí y los sanos de aquí, será distinguir entre hospitales. Seguramente también aprenda sobre enfermos y sanos, pero estoy segura de que si tú repites eso, solucionando esto que acabo de decir y cogiéndolo todo en la misma máquina, si tienes un 95 igual te baja un 80%. Y estas cosas son muy difíciles de controlar, de nuevo, porque estamos hablando de datos masivos, de imágenes que tienen no sé cuántos píxeles, que tienen no sé cuántas capas, que muy complicado. Así que la generalización es otro de estos retos y está muy relacionado con lo de los sesgos. Y yo dejo aquí a la reflexión, no sé si es tan importante lo de la generalización, lo de que yo tenga un algoritmo que he entrenado aquí en Valdecilla y que me funcione para el hospital de Nueva York. Pues igual no es tan importante, igual lo que tenemos que hacer es controlar muy bien lo que hacemos aquí en Valdecilla, hacer un algoritmo para Valdecilla, con las máquinas de Valdecilla, controlado en Valdecilla, y oye, si no funciona en Nueva York, pues que en Nueva York se haga su algoritmo. Porque en el fondo esto de la generalización, aunque es uno de los retos, como os he dicho, y es cierto, y se estudia, y es muy interesante, les interesa más a las compañías que a nosotros. Le interesa a la que nos va a vender la máquina y nos dice, no, sí, lo hemos probado, y lo dicen, y generaliza. Por lo tanto, este único programa te lo puedo vender a ti, al de Nueva York, al de China y al de no sé dónde, y no me tengo que preocupar más. Normalmente ni es verdad que han probado de verdad bien que generaliza, no digo ni que mientan. Muchas veces es que probar esa generalización es extremadamente complejo. Probar que de verdad has tenido en cuenta todos esos pequeños factores es extremadamente complicado. Y entonces yo pues abro aquí ese melón de decir, pues a lo mejor lo que hay que hacer es ir a cosas más a nivel local y conseguir así resultados mejores y más controlados. Otra de las cosas que preocupa a la gente es lo de los ataques adversarios. Pues que yo, por ejemplo, a una red neuronal que me identifica animales, le meto esta foto de un panda y me dice que es un panda casi al 60%. Pero si le meto esta perturbación que vemos ahí, se convierte en esa imagen, que para el ojo humano es exactamente la misma, pero para la máquina no. De hecho, la máquina me dice ahora que es un tipo de mono, un gibón, al 99,3%. Claro, eso quiere decir que nosotros podemos manipular las imágenes de manera que el resultado que nos da no es el que nosotros, o sea, no es el real, sino es el que nosotros queremos que nos dé. Y claro, esto, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, que hay mucho seguro privado y que la gente, pues, de hecho hay sistemas automáticos para comprobar que el médico no engaña al seguro, diciéndole que tienes una patología más complicada, por ejemplo, el caso del melanoma.
Imaginemos que tenemos un melanoma y que el médico dice, sí, sí, es un melanoma maligno y hay que operarlo, y realmente no es maligno, pero quiere ganar el dinero de la operación, bla, 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 bla. Pues entonces bastaría con perturbar el sistema así, que claro, el médico tiene que saber hacerlo, eso también es verdad, pero quien tiene que perturbar el sistema y podría hacer que una cosa que es benigna parezca maligna. Y bueno, pues esto es otra de las cosas que a la gente le preocupa, este tipo de problemas de seguridad. Y otras muchas cosas, ya no me voy a enrollar más, pues temas de seguridad más orientadas igual a ciberseguridad, temas de interoperabilidad, que quiere decir los datos, cómo los mezclo entre sí para poder trabajar con ellos, que estos datos son de este hospital y los tienen en este formato y yo tengo que mezclarlo con estos que no tienen nada que ver, cómo los junto si no se entienden entre ellos, aspectos legales, privacidad. Todos estos problemas no son solamente de la inteligencia artificial, pero es verdad que como estamos trabajando con estas cantidades de datos tan difíciles de controlar, se ven acentuados en el caso de la inteligencia artificial. Y son los retos que tenemos por delante. Y para ir cerrando, igual a alguien le extraña que no he hablado de los aspectos éticos, que es otra de las cosas que se oye mucho por ahí. Yo, personalmente, creo que el término inteligencia en inteligencia artificial ha causado mucho daño al campo. Porque la gente, de nuevo, como os decía al principio, oye esto de inteligencia y se asusta, se lleva engaños, piensa en seres conscientes que comprenden el entorno, que tienen empatía, y entonces empezamos a hablar de cosas éticas que muchas veces van mucho más allá de lo que yo creo que hoy en día, cómo funcionan estas herramientas, que os lo acabo de explicar y que veis que no hay nada mágico detrás, que es simplemente hacer un modelo de datos como llevamos haciendo todos los años, toda la vida, bueno, toda la vida no sé, pero desde hace muchos años, simplemente que con muchos datos más, pero no hay nada más místico detrás de lo que os he contado, y mucha gente pues busca como una especie como de casi de darle conciencia a esos algoritmos. Yo pues lo que pregunto ¿es ético usar el ABS del coche? Porque es que podemos llevarlo a ese extremo. El ABS del coche pues es un sistema que funciona de manera automática, como la inteligencia artificial, porque le llega una serie de información de las ruedas del coche y en función de esa información habrá aprendido a calibrar, habrá sido calibrado, perdón, y habrá aprendido lo que tiene que hacer cuando el coche de repente intenta bloquearse. Bien, bueno, pues eso es un sistema automático que toma una decisión, por decirlo de alguna manera, igual no es una decisión, pero bueno, está programado y ha aprendido y se ha calibrado para hacer algo concreto. Bueno, pues al final está un poco relacionado con todo lo que nosotros hemos visto. Por supuesto que yo no digo que haya que decir da igual todo, no, claro, un sistema tiene que entenderse. He explicado aquí todas las cosas que se tienen que entender en uno de estos sistemas, son muchas y yo soy la primera que creo que tiene que controlarse todo eso mucho más y que es importantísimo. Pero ya está, igual que el ABS habrá superado 1000 pruebas de calibración en situaciones extremas para poder salir al mercado y ser un producto que todos utilizamos. Pero es normal que nos dé miedo todo esto que es nuevo y que encima nos lo plantean así. Esto es un ejemplo del primer coche, de uno de los primeros coches que hubo en Inglaterra, que solo podían circular a 3 km por hora y tenía que ir siempre un señor delante con una bandera roja diciendo que viene un coche autopropulsado, que viene un coche autopropulsado. Pues eso es, el primer coche que hubo en Inglaterra tenía que hacer esto. ¿Por qué? Pues porque la gente temía. Decía, es que ¿cómo vamos a dejar algo autopropulsado sin que haya una persona que te vaya avisando, sin que vaya controlando? ¿Cómo puede ir a más de 3 km por hora? No puede ser. Bueno, pues hoy vemos lo que ha ocurrido. Lo mismo con ideas maravillosas como meter tubos de gas en las paredes de nuestras casas o cables llenos de electricidad también que nos rodean por todas partes. O los primeros ascensores, que creo que había personas que siempre tenía que haber una persona manejando el ascensor al principio porque era difícil, creo que era difícil manejarlo, y luego cuando era automático porque la gente no se fiaba. ¿Cómo va a ser automático? Tiene que haber una persona ahí que esté ahí controlando. Pues aquí está pasando un poco lo mismo. Y todo lo de la ética que hemos comentado y demás, a ver, que seguro que alguien me puede luego buscar algún caso ético que digo, ah, bueno, pues ese sí. Pero la mayor parte de ellos es un poco el miedo. Y para quitar el miedo, pues lo mejor, aprender cómo funciona, y eso es lo que he intentado transmitir hoy. ¿Igual os ha parecido pesimista? ¿Que a lo mejor he puesto demasiado hincapié en los retos? Bueno, puede ser. Pero todos estos retos lo que yo quiero no es que resulten abrumadores, sino lo que quiero es que ayuden a intentar inspirar a los que nos toca hacer el trabajo, a los que os tocará hacer el trabajo, a los médicos, a los ingenieros, a los físicos, a los matemáticos, porque estamos en un camino hacia una atención sanitaria, gracias a la inteligencia artificial y a la medicina personalizada, que va a ser mucho mejor que la que tenemos, esa es mi esperanza, y que va a estar ampliamente disponible y eficiente.
Y para esto, yo creo que ha quedado claro, y esta es mi última transparencia, que el futuro de la inteligencia artificial en medicina tiene que ser altamente multidisciplinar, o si no, no hay mucho que hacer. Muchas gracias. Ah, vale. Pues muchas gracias, Lara, por vosotros. la presentación. La verdad que ha sido bastante clara. Vamos, a mí me ha parecido una presentación bastante clara para quitar miedo, sobre todo, Ujú, sobre la inteligencia artificial ujú. y bastante entendible para todo el público. A eso espero. Sí, Lo vamos, he a mí me ha parecido intentado. bastante clara. Genial. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Todo claro. Esto es buena Todo señal, en el claro. fondo. ¿Algún Porque miedo esperaba un o aluvión de algo? repente de preguntas. Sí, yo también. ¿Algún miedo que le haya quedado ahí relativo? O comentarios, no tiene por qué Sí, ser preguntas, un a lo mejor comentario o algo. ideas, comentarios. Enfermedades autoinmunes, aunque haya sido gracias a la COVID. Pues sí, pues sí. No, y cada vez hay más, ¿eh? Por proyectos que salen por ahí, cada vez hay más cosas en ese sentido. Sí, a mí me gustaría saber si ya hay alguna aplicación práctica para algún tipo de diagnósticos que esté funcionando ya de esta manera. Sí, no me las... mira, tenía que haber repasado eso porque lo había mirado hace poco y no sé si hay alguna más de las que había hace unos meses. Sé que la de melanoma... Perdón, voy a coger el agua. Tienes aquí. Sé que la del melanoma, esa estaba ya siendo probada en un entorno clínico. Que ser probado en un entorno clínico normalmente suelen ser entornos clínicos universitarios, o sea, igual no es abierto al público total. Y luego, de temas también de neumonía, también se utilizan en algún entorno clínico. No sé, igual hay alguna más. Luego, a ver, hay mucho software que se utiliza hoy en día que tiene algo de inteligencia artificial y que lo utiliza para cosas distintas, pero así puramente para el diagnóstico, asistencia al diagnóstico puro y duro, yo creo que esas dos, vamos, si estoy al día, son esas dos. Sí, yo hace bastante tiempo oí una conferencia de que, hablando de estas cosas, ya hacía bastante años, en que ya había asociaciones en Estados Unidos de gente que estaba, digamos, funcionando, de que se estaban conociendo sus diagnósticos a través de esto. Entonces, me imagino que en este caso, que Estados Unidos estará aplicando mucho. De hecho, los dos casos están en Estados Unidos, sí. Ya. Los dos casos estos concretos. Sí. Bueno, a ver, hay más pruebas en entornos clínicos. Lo que pasa es que muchas de ellas no son como de cara al público. Nosotros, por ejemplo, aquí en Valdecilla, pues lo hacemos, digamos que lo probamos en entornos clínicos, pero no es que sea la máquina la que le da el resultado a la persona. El médico sigue siendo el que lo hace todo igual, pero tenemos acceso a ese entorno clínico para ver cómo de bien o de mal funciona y ir nosotros calibrando de cara al futuro donde se pueda poner ya en el día a día. O sea que seguramente se esté probando en segunda línea en muchos sitios. Pero claro, luego ir con un producto de estos, todavía con estos problemas que comento, tiene que pasar, si vas a estar en un hospital, va a tener que pasar una serie de pruebas enormes de distintas asociaciones, dependiendo del país o del continente, para conseguir que tengas todos los permisos para introducirlo en el hospital como un sistema de diagnóstico. Y esto, muchas de estas cosas son difíciles todavía de demostrar que no hay fisuras muchas veces. Y por eso, o sea, de hecho un poco la motivación de la charla es esa, como el decir, estas son las cosas que todavía muchas veces fallan para poder decir, vamos a ampliamente extender esta tecnología en todos los sitios y utilizarlo en el día a día. Gracias. Nosotros, otro proyecto en el que estamos colaborando en el IFCA, justamente el que comentaba antes de la tesis de Miriam, tiene que ver con que se va a intentar empezar a hacer screening de cáncer de pulmón. Es decir, ¿qué significa esto? Screening pues es como a toda la población, o sea, intentar que tú cada cierto tiempo tengas una revisión para ver que no tienes ningún problema y que todos los nódulos están bien. Esto aquí en España sé que lo está haciendo una clínica en Navarra,
pero no sé, creo que había otro sitio en Barcelona donde también se hacía, pero se hace en muy pocos sitios en el mundo. Pero se va hacia eso, es algo muy costoso y claro, una idea muy buena es conseguir inteligencia artificial que lo haga muy bien y que ayude, porque entonces va a ser mucho más fácil pues coger muchas imágenes y poder ir cribándolas y poder encontrar si hay algún problema y demás y no tener a un médico mirando todas las imágenes de cáncer de pulmón y tal. Entonces muchas de estas enfermedades que ya se empiezan a controlar más o menos bien, se tiende a querer sistematizar, que nos miren un poco a todos de vez en cuando y que haya algo automático que intente detectar si hay algún problema con esa persona. Y eso también es una cosa que se está trabajando mucho ahora. Gracias por tu presentación y enhorabuena. Quería preguntarte respecto al último que has comentado. Bueno, son varias cosas. La relación de todo lo que has explicado con robótica en concreto, en cirugía. El otro día he leído que se ha hecho un trasplante de pulmón de una manera casi como sin abrir. Luego también todas estas cirugías que se hacen con robots cada vez más. Y también las terapias que dicen ahora, no sé si es personalizada. Sí. Las terapias, por ejemplo, de quimioterapia o estos, haciendo un análisis del paciente o algo así. Un poquito, si puedes ampliar un poquito. De robótica sé muy poco. O sea, sé al mismo nivel que seguramente, vamos, aquí que leamos en las noticias y demás, es verdad que es un tema del que no sé mucho. Sé que funciona, normalmente ahí funciona mejor, que esto que os he contado, redes neuronales, funciona mejor otra cosa que se llama aprendizaje por refuerzo, que es un poco pues ir, que el robot vaya en un entorno controlado, claro, probando cosas y se le va penalizando cuando lo hace mal y se le va dando premios cuando lo hace bien y poco a poco él mismo va aprendiendo a hacer las tareas, pues ciertas tareas. Y esto funciona muy bien. Pues empezó haciendo que robots salieran de laberintos con mucha facilidad y luego cosas más finas. Claro, el problema con los robots es las cosas que tengan una motricidad muy fina muchas veces, que es más complicado, pero es otro sistema de inteligencia artificial que no he comentado aquí porque hay tantos, que funciona, como os digo, un poco por ensayo y error a base de hacer cosas pues en un entorno controlado y luego lo puedes pasar al quirófano. Yo también he leído la noticia y vamos, no sé, no tengo muchos detalles, pero me parece impresionante y sé que funciona con este tipo de técnica. Y lo otro, lo de las terapias personalizadas, pues es justamente lo que decía aquí, o sea, es el podemos saber cuál es tu genoma, lo que se llama secuenciar tu genoma. Podemos estudiar cuáles son las bacterias de tu intestino. Podemos estudiar una serie de cosas sobre ti con mucho detalle. Bueno, pues voy a utilizar estas herramientas para combinarlas todas y que me diga pues qué tipo de persona eres tú, cómo vas a reaccionar a este tratamiento. Claro, esto no es algo para hoy, porque para hacer esto, que lo sabemos hacer hoy en día, necesitamos muchísimos datos de gente de la que tengamos su genoma, de la que tengamos su microbiota intestinal, de la que tengamos su tal, y que hayamos hecho este estudio, digamos, de cómo se comporta con diferentes medicamentos, por ejemplo. Claro, para eso necesitamos que pase el tiempo y tener muchos ejemplos que nosotros hayamos recogido para luego poder estudiarlo y dárselo a la inteligencia artificial. Pero bueno, en ello estamos y cada vez más, y esto es muy importante, esto de los datos y todos los datos que hay y demás, no vale solo con decir, bueno, pues como yo os dije antes, generamos muchos datos. Hay que tener un plan. Hay que tener un plan sobre cómo recogerlos de una manera que luego sirvan para estas cosas, porque no todo sirve. Entonces, ahora es cuando se empieza a tener la mentalidad de que hay que hacer las cosas así para que todos los datos que generamos no se queden en la nada, porque sinceramente muchos de los datos que hay no valen para nada, no se puede hacer nada con ellos. Ahora es cuando cambiamos un poco el chip y somos capaces de decir, bueno, vamos a planear un poco más a largo plazo y se empieza pues a recoger todos estos datos, a estudiar cómo ha reaccionado la gente que tiene, pues lo que decíamos del COVID, ¿no? Igual que tiene tal y tal gen y que a lo mejor eso es lo que hace que luego esa persona reaccione peor a tal medicamento o que se ponga peor con el COVID y demás. Pero es un trabajo, yo lo veo a largo plazo, porque hace falta haber entendido esto que hemos entendido ya y ahora proyectar al futuro y esperar a ir recogiendo datos y en su momento pues sí, iremos hacia esa medicina donde todo será mucho más personalizado y no nos dirán solamente lo de no, es que el 1 de cada 10.000 le pasa no sé qué. No, nos van a decir, mira, a ti, con tus características,
te va a pasar seguramente esto con tal probabilidad. O te va a funcionar con tal probabilidad. Y eso, pues es un poco lo que estamos empezando a hacer aquí. Pero bueno, queda. Buenas tardes, muchas gracias Lara, porque la verdad yo de esto no tengo ni idea y, y he aprendido bastante. Gracias. No, y luego además entiendo, esto no es una pregunta, es un comentario, pero que además se agrava con la situación de la protección de los datos que manejáis, ¿no? Claro. Porque entiendo que tenéis que seguir unos protocolos muy estrictos para cada paciente, trasladar datos, información a otros hospitales. Claro, de hecho, ahora es una de las cosas que aquí ponía para el futuro, porque no quería hoy, pues tenía un tiempo limitado, hay muchas cosas que contar, pero una de las cosas que comentaba es lo de la privacidad. Los datos personales son cosas muy delicadas. Entonces, uno de los grandes caballos de batalla también es ser capaz de extraer esa información sin poner en peligro pues la confidencialidad de esos datos, ¿no? Y la protección de esos datos. Entonces hay sistemas hoy en día que, de hecho, también cuña publicitaria, en el Instituto de Física de Cantabria tenemos a gente experta en eso, que lo que se hace es que no viajan los datos, tú no mueves los datos, tú a lo mejor trabajas con 6 hospitales distintos y en lugar de decir, venga, el hospital que me mande los datos y yo me voy aquí a Lizca, ahí detrás de la Facultad de Ciencias, y voy a calcular con estos datos, voy a entrenar mi red neuronal. No, claro, eso corre un peligro de que esos datos los vas a tener que mover y eso va a ser más arriesgado. Lo que se hace hoy en día es que lo que viaja es el algoritmo, el modelo, la red neuronal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Viaja, o sea, mandas tú el modelo a ese sitio y entonces ya te viene el modelo entrenado de ese sitio. Pero ya has perdido la información personal, solamente tienes las representaciones que decíamos antes, has entrenado esas neuronas para hacer una cosa basado en unos datos, pero los datos ya no los tienes que utilizar para nada ni tienen que salir del hospital. Y claro, por ejemplo, esta es una de las posibles aproximaciones, hay otras muchas, pero esto es extremadamente útil porque entonces ya nos quitamos un problema que hasta ahora nos había preocupado bastante, que era el de cómo gestionamos pues unos datos personales de gente que vas con un disco duro y te lo olvidas en el autobús, o vas en una conexión de internet y que te lo intercepten unos hackers de no sé qué, o que, bueno, pues eso, pues que son datos muy importantes y hay que saber cómo tratarlos. Y eso también es uno de los retos que hay y bueno, que ya hay soluciones y que están funcionando muy bien. Allí había otra pregunta. Bueno, me ha gustado mucho la charla, me ha parecido muy interesante. Y Gracias. respecto al tema este de la medicina individualizada, ¿no? O personalizada, que ves tú que es el futuro, ¿no? Entonces, no sé si esto tiene mucho que ver con tu campo de trabajo, pero bueno, como sabes del tema, me gustaría saber, ¿tú piensas que esto va a ser una medicina asequible a todo el mundo o el hecho de ser personalizada pues va a ser solamente para una élite que se pueda permitir ese diagnóstico? No, yo pienso y espero que va a ser para todo el mundo. Porque igual no al principio, pues como todo, ¿no? El genoma, ¿cuánto costaba secuenciar el genoma al principio? Era una auténtica locura y ahora, vamos, no me sé el número, pero vamos, una cosa extremadamente asequible y que se puede hacer sin ningún problema. Al principio a lo mejor es más costoso y todavía está más restringido, pero precisamente las tecnologías desde el punto de vista biológico, o sea, digamos, de los que tienen que conseguir los datos de ese genoma, de esa microbiota, de eso tal, cada vez son más baratas y se hacen en el día a día, pues en los hospitales, la mayor parte de ellos ya es una cosa estandarizada. ¿Y qué tiene de bueno la inteligencia artificial? Pues que es barato. Quiero decir, vale, tienes la electricidad que ahora está por las nubes y tienes que entrenar una red con unas tarjetas de procesamiento que consumen bastante, no sé qué, pero lo cierto es que una vez que tú lo tienes entrenado, luego lo que es aplicarlo es extremadamente barato. Y de hecho, de cara, por ejemplo, incluso a poder utilizarlo en otros países, es algo que es que lo puedes mandar en un pendrive. Quiero decir, es algo, si de verdad somos capaces de hacer que esto funcione, de cara precisamente a los más necesitados, va a ser una ayuda que va a ser extremadamente barata.
porque es simplemente que haya un ordenador donde se pueda ejecutar esto. Ni siquiera tiene que ser muy potente, porque tiene que ser potente para entrenar, pero luego para tener la predicción no tiene que ser tan potente. Entonces yo siempre lo he visto como algo que si no se meten por el medio lobbies y demás, y que bueno, que lo que siempre pasa, ¿no? De hecho, leía cuando buscaba hoy lo del coche este que iba con la banderita delante, ¿qué tal? Leía que, que los que promulgaron eso fueron los del ferrocarril, que lo habían instalado hacía como 50 años en Inglaterra, y los del poderoso lobby de los carros de caballos, que claro, y eso, bueno, pues es así como un chiste, ¿no? Pero claro, eso también preocupa un poco. Estamos hablando aquí de cosas que mueven mucho dinero, ¿no? Y entonces, pues una de las posibles cosas, no quiero ser tampoco agorera, y tiendo a ser positiva en general, pero es que, bueno, pues que igual hay gente que no le interesa mucho que las cosas sean baratas y sean asequibles, ¿no? Pero desde luego, desde un punto de vista tecnológico, yo creo que sí que lo es. Pues quisiera yo preguntarle, ¿esto está funcionando? Quisiera preguntarle, a ver, más o menos, esto cuánto tiempo duraría para que lo tuviéramos todos y si entraría en la seguridad social. Claro, nos interesa. Claro, pues no lo sé, hacer una estimación de tiempo no lo sé, seguramente pequeñas cositas empiecen en los próximos a lo mejor 5 años, ya empecemos a tener ya cosas en los hospitales, pequeñas cosas, no digo que ya empiece todo a funcionar con inteligencia artificial. Y luego, de cara a que todo esté pensado así con estos sistemas de medicina personalizada, es muy difícil decirlo, es muy complicado decirlo, no me atrevo ni a decirlo, pero bueno, no sé, no 100 años, vamos, quiero decir, igual Habrá que intentarlo. habrá que intentarlo, se hará lo más rápido que se pueda, y lo de la seguridad social, pues de nuevo, lo de los lobbies. Pues yo qué sé, ojalá que sí. A todos. Ojalá que sí, y yo creo que sí, que al final sí. De nuevo, que al principio igual es algo más exclusivo, pero que luego yo creo que va a estar abierto. No sé cuánto nos vamos a beneficiar nosotros de ello, espero que todavía lleguemos a tiempo, pero bueno, hacer estimaciones de esto es complicado. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna? Yo quería preguntarte, bueno, enhorabuena por la conferencia, nos ha interesado a todos muchísimo. Gracias. Como antiguo docente, preguntarte en qué medida la inteligencia artificial se está enseñando también en las universidades, digamos, en los cursos normales, de primero a sexto, porque en la alta investigación hay mucha interdisciplinaridad, Sí. pero mi experiencia personal es que en la no investigación, lo que es la enseñanza, Pues no sí. la hay, ¿no? Totalmente. ¿Y en qué medida esto, no sé si en primer curso o en sexto, pero me parece que es como muy importante para los propios estudiantes, ¿no? Sí, en las carreras y eso, yo creo que ahora mismo, bueno, empieza a haber carreras de ciencia de datos, grados de ciencia de datos, grados de inteligencia artificial. En las carreras de antes, digamos, yo soy física y nosotros nunca vimos nada de esto, aunque luego trabajamos con ello, pero no habíamos visto nada, ni en matemáticas. En informática tenemos aquí algunos informáticos. Esto de la inteligencia artificial, ¿cuánto veis de ello? ¿Veis algo? En cuarto de carrera, ¿es una optativa o es...? Bueno, pues o sea que tiene un papel así. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, también de cuña publicitaria, lo que tenemos es que no se da mucho en el grado, pero por ejemplo, aquí en Santander tenemos un máster de ciencia de datos organizado por la Universidad de Cantabria y la UIMP, que ahí es donde, de hecho, somos docentes varios de los que estamos aquí, que soy docente yo también de esta parte, y ahí pues cada vez hay más interés y hay más gente que viene, pero suele ser más en posgrado. En las carreras en sí, difícil. Y en los colegios y demás, bueno, yo lo sé más que por la experiencia mía laboral, porque tengo sobrinos que tienen edad de ir al colegio y demás, cada vez más
No, o sea, no sé si tienen una asignatura como tal, eso no, bueno, eso sí, sí lo sé, que no la tienen, pero creo que es un tema del que hablan de vez en cuando y hacen alguna práctica o lo tratan, pero de una manera que para mí me parece que todavía es un poco poco para la importancia que esto va a tener en nuestras vidas. Y yo creo que esto va cambiando más. De hecho, una cosa muy interesante es que yo, siendo física, trabajando en el Instituto de Física de Cantabria, en los últimos años he dirigido 2 tesis doctorales a médicos. Médicos que han hecho su residencia, que van a estar trabajando de médicos pues, en radiodiagnóstico en distintos sitios y que han querido especializarse en esa parte, porque cada vez más se ve que es necesario tener esa doble pata. Y a nosotros nos viene genial porque al final lo que decía de la interdisciplinariedad, o sea, no lo decía por decir, es que si no hay esa comunicación, muchas veces, hoy en día, tal y como funciona la inteligencia artificial, todavía si no tienes esa retroalimentación con el médico, es que no eres capaz tú tampoco de hacer estas cosas. Entonces hay que trabajar en conjunto y yo tengo que aprender a hablar su idioma y él tiene que aprender a hablar mi idioma, ¿no? Y eso vamos poco a poco, pero vamos. Y yo creo que va a dar un boom con los últimos acontecimientos, con todo lo que está pasando, los últimos algoritmos, que si ChatGPT, que si no sé qué, como que la gente se está mentalizando más y está teniendo todavía más, ya te había tenido mucho en estos últimos años, pero todavía está más en ebullición y yo creo que cada vez más esto se va a ir metiendo en los distintos planes y en nuestra vida hasta que se convierta en algo que no tenga yo que venir a contarlo, a desmitificarlo y a decir esto no es tan exótico como parece, sino que ya estemos tan acostumbrados a ello que sea natural. Pero bueno, poco a poco. Si es que, de hecho, comentaba con alguien antes, estamos haciendo un curso de sistemas generativos para la enseñanza, que es, sistemas generativos es estos sistemas que hay ahora del chat GPT que le dices que te escriba algo y te escribe, te hace código, te hace de todo, o esto que le escribes una descripción y te genera una imagen con la descripción que tú le has metido, que por cierto, las imágenes estas, está aquí, las imágenes estas del principio de mi charla, las generé con una inteligencia artificial dándole el título de la charla. No, estas 2 imágenes son generadas por una inteligencia artificial que genera imágenes. Entonces, bueno, todas estas cosas, cómo usar estas herramientas para los docentes, ¿no? En nuestro favor, porque ahora mismo están un poco en nuestra contra, porque lo que nos pasa es que tú mandas una práctica a un alumno y el alumno se lo mete a uno de estas ChatGPT y se lo resuelve. Y de hecho, en los colegios es que puedes incluso decir, resuélvemelo como si estuviera en tercero de primaria. Y te lo resuelve como si estuvieras en tercero de primaria, incluso metiendo errores típicos de tercero de primaria. Es muy fuerte. O sea, esto está ahí. Bueno, pues cuando estamos preparando este material, nos reunimos una vez a la semana para ver cómo vamos, no sé qué, no sé cuánto, y es que ya se nos está quedando obsoleto. De una semana para otra. Cosas que quedan obsoletas. O sea, ahora mismo estamos viviendo en estos últimos meses un boom, que yo no sé si esto seguirá así o si simplemente es un pico repentino, pero las cosas van extraordinariamente rápido. Entonces, los programas educativos no les da tiempo a ir a la velocidad que demanda esto. Tiene que estancar un poco para que todos reflexionemos, veamos qué es lo importante, separar un poco la paja, ¿no? Y decir, bueno, pues esto es lo que queremos introducir y que todos deberíamos aprender. Pero va tan rápido que es muy complicado. Bueno, yo hablaste antes de aprendizaje por refuerzo. Sí. Y hablaste de premios y castigos. Sí. Entonces, en una inteligencia artificial de este tipo, ¿en qué se traduce un premio y un castigo? Se traduce en que, a ver, tú tienes una... A ver, ¿cómo te lo explico? Tú al final lo que quieres, todo lo tienes que ver desde un punto de vista matemático. Tú al final todo esto es un problema de minimizar un error, que es lo que contábamos antes, ¿verdad? Teníamos una red neuronal, vemos cómo hace algo, vemos si lo hace bien, lo hace mal, y entonces en función de ese error nosotros aprendemos, ¿no? Simplemente el error puede ser decir, tiene que dar 1 y me da 0, o tiene que dar 0 y me da 1. Bueno, pues ahí hay un error. Pues esto es igual, tú estás forzando al sistema para que el error sea lo mínimo posible. Entonces, castigar al sistema es de repente meter algo que haga que el error aumente muchísimo. Entonces el sistema dice, ah, vale, yo quería minimizarlo y cuando he hecho esto, de repente ha aumentado muchísimo. Eso no lo quiero hacer. Y cuando hago esto otro, ha bajado de golpe mogollón. Ah, pues entonces esto me interesa porque yo, para lo que a mí me han programado es para que este error sea lo menor posible. Así que si de repente baja muchísimo ese error,
va a decir, oye, esto voy a hacerlo más, porque está funcionando. Y funciona así, o sea, simplemente meterle en ese error cosas, o sea, que crezca o que decrezca en grados en función de cuánto quieres que una cosa se haga más o menos. ¿Quedó claro más o menos? ¿Alguna pregunta más? ¿O duda? ¿Estáis colaborando con el programa este de Cantabria? Corte. El Corte. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo, de qué manera? ¿Cómo? Estamos empezando ahora varias colaboraciones, algunas relacionadas con genética y con estudios de cáncer, tratamiento del cáncer, cómo influye el cómo se responde a ciertos tratamientos del cáncer en función de variantes genéticas, como decíamos antes. También para temas cardiovasculares, estamos todavía definiendo qué es lo que vamos a hacer ahí exactamente, pero también para estudios de factores de riesgo. Casi todo lo que se hace con Cohorte, lo que se piensa hacer con Cohorte, con inteligencia artificial, tiene que ver con establecer los perfiles de riesgo. Lo que decíamos antes, pues personalizado, decir, bueno, pues esta persona, pues y claro, por eso Cohorte está muy bien, porque hay muchísimos datos y entonces ahí se han recogido con cabeza porque se han hecho para algo concreto de ciencia. Y entonces eso vamos, para nosotros es como un tesoro absoluto de sacar conclusiones, ¿no? Y pues eso, como tenemos tantos ejemplos, pues intentar para enfermedades cardiovasculares el dar pues diagnósticos más personalizados a cada uno. Y más cosas que surgirán seguro, porque estamos justamente ahora moviéndolo. Sí. Nada. Pues si ya no hay más preguntas, muchas gracias de nuevo, Lara, por la Gracias. presentación y enhorabuena por el trabajo. Gracias.